Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, y te bendecimos y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Reconociendo, Señor, bendito Dios, tu victoria, Señor, en la cruz, Señor. Y reconociendo también, Señor, tu victoria, Señor, en las partes más bajas de la tierra, Señor. Porque la muerte no te pudo retener, Señor. Gracias te damos, Rey Santo, Señor, por todo lo que obtuviste, Señor, bendito Rey, Señor, para nosotros, Señor, una nueva vida en Cristo Jesús y una resurrección, Señor, de las cuales anteriormente no se hablaba y no se tenía esperanza, Señor, bendito Rey. Te damos gracias, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Buenas, el Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos. Sean bendecidos sus vidas, sean bendecidas sus familias, sus hijos, sean bendecidos sus cónyuges, los negocios de ustedes sean bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Sean bendecidas las congregaciones donde se congregan, hermanos. Sean bendecidos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y que nuestro Padre siempre siga abriendo camino en medio de aquellos lugares donde no hay camino. Pero sabiendo esto, que tenemos un camino que el Señor nos trazó para que camináramos en él, negándonos a nosotros mismos, tomando su cruz y siguiéndolo. Y el camino que abrió, un camino nuevo y vivo al Padre, a la presencia de nuestro Dios. Sea glorificado nuestro Dios por toda esa obra preciosa que hizo. Bueno, mis hermanos, entonces anteriormente hemos hablado acerca de la sangre en el antiguo pacto, la sangre en el nuevo pacto por medio de Jesucristo, todo lo que Él hizo por nosotros, que nos redimió, nos justificó, volvió a tener amistad con Dios para con nosotros, nos reconcilió y nos santificó. Todo ello, la doctrina de la reconciliación, la doctrina de esa compra nuestra, de trasladarnos de las tinieblas a la luz por medio de su sangre. Todo ello, la tipología, la sombra y la figura del antiguo pacto en los corderos, en los sacrificios, lo manifestó Cristo Jesús en su vida y en su muerte. Y también estuvimos hablando acerca de lo que el Señor hizo en las partes más bajas de la tierra, ¿sí? Y que le tomó las llaves del Hades y de la muerte. Fue ajusticiado Satanás allí en la cruz. Fue juzgado y fue destruido su reino. Igualmente también nos dice la palabra de Dios de que aún la muerte no lo pudo retener. Y esto es muy precioso, mis hermanos, porque nos dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 23, nos dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuere retenido por ella. Y hermanos, me parece muy precioso esto, porque allí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 nos dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Esto es muy precioso, hermanos. Digo y reitero esto porque, hermanos, aquí dice que fue dado por el previo consejo de Dios. Nos dice aquí en
en el versículo 23 de Hechos, dice que al cual prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole, pero nos dice que fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea que la muerte del Señor Jesucristo, nos lo dice aquí el apóstol Pedro, nos está diciendo que ese sacrificio fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Entonces, todas estas cosas, hermano, nos vemos que el Señor ya las tenía determinadas. Podemos observar aquí en el Salmo 18, versículo 5 en adelante. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Yahvé y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Esto es muy precioso, hermano, y estos salmos a mí me llama mucho la atención porque allí en Hechos, como esto, lo estamos leyendo, el escritor de Hechos de los Apóstoles, que es Lucas, este médico gentil, nos habla, él indaga y todo ello, y nos habla acerca de que David era un profeta. Hermana, ¿nos puedes leer desde el versículo 25 en adelante? Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces aquí muy claramente el apóstol Pedro está explicando las palabras proféticas de David. Y entonces nos dice también igualmente que la muerte no lo pudo retener, queriendo decir que la muerte, ella era imposible. Pues dice aquí, nos dice que la muerte, o sea, sufrió esos dolores de la muerte. Dice en la frase dolores de la muerte, la palabra dolores es realmente una palabra de dolores de parto. En este sentido, entonces, la tumba era el vientre para el Señor Jesús, y era imposible que el elegido de Dios, o sea, el Cristo, el Mesías, permaneciera en las garras de la muerte. El abismo no pudo retener al Redentor más que una mujer embarazada puede retener a un niño dentro de su cuerpo. Esto es una tipología que nos muestra acerca de lo de la muerte, hermanos, que la muerte no lo pudo retener. Entonces, igualmente el Señor había dicho anteriormente, decía que esta generación mala y adúltera, nos dice, piden señal. Nos dice en Mateo capítulo 12, versículo 39. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal,
pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces ya el Señor sabía cómo eran las cosas y qué era lo que iba a hacer en los lugares más bajos de la tierra. Y asimismo, como Jonás había estado 3 días y 3 noches en el vientre del pez, el Hijo del Hombre estaría en el corazón de la tierra. Entonces, hermanos, es importantísimo que nosotros entendamos que la muerte no lo pudo retener y por eso él tomó las llaves del Hades y de la muerte. O sea, el Hades es en griego, o sea, en hebreo Seol es el lugar de los muertos, que traducido en la Septuaginta, en la Biblia Septuaginta, que era del hebreo al griego, entonces a ese Seol le colocan el nombre de Hades, que es el lugar de los muertos. No es el infierno, sino el lugar de los muertos. Y entonces nosotros podemos mirar, hermanos, que en la palabra de Dios, esa resurrección de los muertos era algo muy importante, ¿sí? En Romanos capítulo 4, versículo 25 nos dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, el apóstol Pablo habla, ahí en 1 Corintios, dice que si Cristo no hubiera resucitado, todavía estaríamos en nosotros en pecados, ¿cierto? Lo leíamos anteriormente, pero aquí entonces en Romanos nos está hablando que Cristo Jesús fue entregado por nuestras transgresiones. O sea, el mismo Señor, Él se prestó, por decirlo, Él se dio para sacrificio. No fue algo impuesto, fue voluntario, ¿sí? Es lo mismo cuando nosotros vamos a llevar la cruz, ¿sí? Para crucificar el hombre viejo. Es algo que debe ser algo que nosotros lo deseamos para que el pecado no se enseñoree de nosotros. Es algo voluntario. Asimismo fue el Señor Jesús. Fue y vino aquí a este mundo y vino para morir en la cruz, pero igualmente fue por amor y fue algo voluntario por amor. Entonces nos dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 1. Versículo 4 dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Aquí entonces nos está hablando de que Él se dio voluntariamente, y nos dice que la resurrección, ¿sí?, nos justifica. O sea, si el Señor hubiese quedado muerto y no hubiera resucitado, sería un muerto más en la cruz, como aquellos dos que lo estaban acompañando. Entonces, es para que nosotros tengamos los argumentos del por qué el Señor Jesucristo, ¿sí?, era necesario que la muerte no lo podía retener. Aún él mismo tenía mandamiento del Padre, ¿sí?, de donde él ponía su vida y la volvía a tomar, ¿sí? Entonces es importante que nosotros miremos, por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 nos dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinados a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado, el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, mis hermanos, esto nos habla a nosotros de que los profetas que estuvieron profetizando, por ejemplo, más aún por ejemplo, el profeta Isaías, hay varios profetas donde
está, por ejemplo, a un Job que era un patriarca. A mí me llama la atención que Job diga, yo sé que mi Redentor vive y que del polvo me levantará, ¿sí? Y no me dejará ver, ¿sí? Entonces eso es importantísimo, hermano, que estos varones, por el Espíritu de Cristo, nos dice la palabra de Dios, que indicaba sobre los sufrimientos. Y Isaías es un profeta donde ministra, hermanos, todo lo que es el padecimiento de Cristo Jesús en Isaías 53, y nos dice a nosotros, por ejemplo, en el versículo 4, nos dice en adelante: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces déjeme decirle, hermano, que el Señor sufrió todo esto y fue molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, todo lo que nosotros tendríamos que padecer, él lo padeció. Entonces, cuando él desciende a las partes más bajas de la tierra, como lo dice, que esta generación perversa pide señal. Dice, solamente le vamos a dar la señal de Jonás. Dice, así como Jonás estuvo en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, cuando nosotros miramos esto, hermanos, entonces podemos entender lo que el Señor tenía aún que hacer allá, y después resucitar de los muertos, ¿sí? Entendemos entonces que Él no fue a pagar, y Él no fue a pagar un pecado allá y estar sometido a las llamas y sometido al tormento. No, hermanos, Él no fue en ese aspecto. Él no fue a ninguna de esas cosas, como nos lo muestra Lucas 16 sobre Lázaro y el rico. Él nos muestra, y la palabra de Dios nos muestra, es que Él lo cargó todo, y ahí en ese sufrimiento Él pagó, ¿sí? Y lo que Él fue a hacer en las puertas del Hades, en el Hades, es algo totalmente diferente. Perdón, me llama mucho la atención, hermanos, en Isaías capítulo 14, y aquí están hablando sobre el rey de Babilonia, ¿sí? Pero es algo bien precioso, hermanos, lo que el Señor nos ministra aquí. Y yo, estudiando esto, yo decía, Señor, tan tremendo esto que muestras aquí, porque, o sea, el rey de Babilonia era un rey muy opresivo, ¿cierto? Y dice que toda la tierra, en el versículo 7 de Isaías 14, dice que toda la tierra reposó por la muerte del rey, ¿sí? Y que todo estuvo en alabanza. Y en el versículo 8 nos dice: aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano, diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirle, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Eso es muy tremendo, hermano, porque a mí el Señor me ministraba, hermano, sobre este pedazo, porque yo le decía al Señor, tú, cuando yo estaba empezando los caminos del Señor y estaba leyendo la palabra de Dios por primera vez, y yo estaba leyendo por Colosenses, por Filipenses estaba leyendo, y yo seguí leyendo, y entonces cuando el Señor descendió a las partes más bajas de la tierra, o sea, cuando yo leía esto de Isaías, yo decía, tan tremendo, porque esto fue lo que yo vi, esto fue lo que yo leí. Dice,
el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra y a todos los reyes de las naciones. O sea, todo lo que había muerto allá, cuando el Señor bajó al Seol, pasó esto. Dice, todos ellos daban voces y dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Entonces, yo leía esto, que cuando el Señor bajaba, entonces pasó esto que está aquí escrito y se reían y se decían, tú también, acá, tú. Y entonces cuando Él se empieza a mostrar como el Cristo, y empieza a mostrar su luz, entonces ellos empiezan a echar para atrás. Y allí es donde Él predica a los espíritus encarcelados. Allí es donde Él empieza a hacer una obra sobre ellos, como decir, aquí está y voy y resucito. Entonces a mí me llamaba mucho la atención esto, porque yo dije, tan tremendo, porque esto es lo del rey de esa ciudad de confusión, Babilonia, y sin embargo también muestra lo que es la caída de Satanás, del lucero de la noche, del día. Pero me llamaba mucho esto de la atención y yo le decía al Señor, entonces, Señor, esto es muy tremendo lo que tú me mostraste algún día. Entonces, hermanos, nosotros podemos ir mirando que en Hechos capítulo 3, ya lo habíamos leído anteriormente, pero quiero que miremos, y dice que entonces, dice que por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos, ¿sí? nosotros somos justificados. Y allí entonces en el versículo 15 dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Eso, entonces en la resurrección del Señor Jesucristo es el respaldo de Dios que daba para la obra de la cruz, o sea que no lo dejaba en la cruz, sino que lo resucitaba, y la apertura a una fuente de vida para todos los creyentes. O sea, hermano, aunque el salmista David, si nosotros miramos en el antiguo pacto no había esa concepción de la resurrección, sino hasta los tiempos del rey David, ¿sí? Hasta los tiempos del rey David es donde empieza a haber esa concepción de la resurrección. Y por ejemplo, avala mucho, por ejemplo, el profeta Daniel en el capítulo 12, versículo 2 y 3, nos avala la obra del Señor Jesucristo, y que allí este profeta también, o sea, está en la deportación, y allí mismo este profeta está diciendo acerca de, miremoslo desde el versículo 1, capítulo 12, mi hermana, de Daniel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, con el profeta Daniel, o sea, y con las palabras proféticas del rey David, desde esos tiempos es en que empieza a sostenerse más fuertemente lo que es la resurrección de los muertos. Pero entonces, por decirlo así, nosotros tenemos que tener en cuenta algo, hermanos, y es de la resurrección de los muertos, y para esto hay dos palabras, ¿sí? Hay dos palabras que muestran acerca de la resurrección, y una es la resurrección
por ejemplo, como cuando resucita Lázaro, cuando resucita la viuda, o sea, el hijo de la viuda que sustentó a Elías, o sea, personas que volvieron a la vida, pero van a volver a morir, ¿sí? Ujú. Así como Lázaro, así como el hijo de la mujer sulamita, el muerto cuando lo lanzaron a la tumba de Eliseo, La discípula la hija, llamada de Tabita. sí, la hija de Lázaro, sí, la hija de la viuda, el hijo de la viuda de Naín, Lázaro, todos ellos, sí, todos ellos murieron, hasta aún el que resucitó el apóstol Pablo Sí. Eutico, que cayó de ese edificio del tercer piso, ahí, y que fue resucitado, sí, todos estos hombres, sí, y mujeres que resucitaron, pero que volvieron a morir, esa palabra se llama egeiros, y la palabra egeiros entonces nos dice que son personas que han vivido, o sea, la palabra egeiros es levantarse, ¿sí? Levantarse, de ponerse de pie, ¿sí? Volverse a la vida. Entonces, podemos decir que el Señor Jesucristo no resucitó de esta forma, ¿sí? No resucitó de esa forma en la que resucitaron ellos. Para la resurrección del Señor Jesucristo se utiliza la palabra anastasis. Y nosotros podemos verla en Juan 5, 29, que es lo mismo que dice Daniel, ¿sí? Sobre los muertos. Pero entonces la palabra anastasis nos enseña sobre esa resurrección, porque son dos palabras. Ana, que por ejemplo, los anabautistas. ¿Qué quiere decir esto? Que son los rebautizados, ¿sí? Entonces aquí la palabra anastasis nos está hablando de una volver a una vida, ¿sí? Pero una vida nueva. Entonces nos está diciendo que, por ejemplo, es utilizada en Juan 5:29, nos dice. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, cuando están hablando de resurrección de vida y resurrección de condenación, utilizan la palabra anastasis. Entonces, hay dos palabras que significan resurrección, pero entonces tenemos que enfocarlo bien en lo que están hablando. Entonces, la palabra anastasis se nos traduce que es un levantamiento, es una resurrección, alzarse de nuevo, alzar de nuevo, ¿sí? Por eso dice anastasis, volverse a levantar, pero de nuevo, nuevamente. Entonces, podríamos decir nosotros que una resurrección nuestra es cuando recibimos a Jesucristo, nuestro Señor. ¿Por qué? Porque ahí nos vivifica nuestro espíritu, ¿sí? Estábamos muertos en pecados y delitos, pero somos resucitados, nuestro espíritu es resucitado, nuestro espíritu es reconciliado con Dios, nuestro ser, todo nuestro ser. Entonces, hermanos, importante que tengamos esa diferencia, ¿sí? De la palabra anastasis, que es utilizada para lo que es la resurrección, y en este caso también la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el antiguo pacto, solamente con la palabra proféticas, con todo lo que el rey David empieza a proclamar, ahí es donde nosotros podemos mirar, hermanos, que el pueblo de Israel empieza a tener una conciencia de resurrección. Los macabeos también empezaron a escribir, y estos pues son libros apócrifos, ¿sí? Donde se habla de la resurrección, porque ellos están peleando por la ley de Moisés, están peleando por todo lo del templo, cuando Antíoco IV Epifanes, empezó a hacer la persecución del pueblo judío. Entonces ellos también hablaban, ¿sí? Aunque son libros apócrifos, también se habla de la resurrección, igualmente en el libro de Enoc. En el libro de Enoc, en el capítulo 25, del versículo 4 al 7, también nos habla de la resurrección de los muertos y del Mesías Rey que es resucitado. Si nosotros miramos también
podemos mirar en el libro de Judas. En el libro de Judas, capítulo 1, ¿sí? Sí. Nos habla en el versículo 14 en adelante, nos dice: De esos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convéncelos; a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia por temor, aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne. Entonces, hermanos, es importante, y en la doxología dice: y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y la majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos está mostrando, hermano, de que el Señor Jesucristo resucitó entre los muertos, ¿sí?, para llevarnos, ¿sí?, con Él y participar así de lo mismo que Él murió y resucitó entre los muertos, hermano, que esa es nuestra esperanza. Esa es la parte que es importante que nosotros debemos entender. El pueblo de Israel anteriormente, para ellos era llevar una vida llevada en años y de muchos hijos. Ese era el valor para el pueblo de Israel, de ser una persona que muriera como en buenos años, como Abraham y como todos aquellos que murieron en buena vejez, como dicen, y que tuviesen muchos hijos. Eso era lo más importante. Ellos no tenían el entendimiento sobre lo que era el alma y el espíritu. Pero progresando y en la revelación que el Señor le da al rey David, le da a Salomón, y empieza el Señor a utilizar a sus profetas, entonces ahí es donde nosotros podemos mirar cómo el pueblo de Israel avanzó en aquel término de la resurrección. Pero si nosotros miramos también igualmente, hermanos, nosotros podemos ver cómo el pueblo de Israel, por ejemplo, en el libro de Oseas, capítulo 6, nos dice acerca de que el Señor mismo hiere y de que el Señor mismo hace la llaga, pero con todo eso, sí, Él sana. Y dice que la palabra de Dios dice allí en Oseas que en 3 días será la resurrección. Y a mí me parece muy precioso lo que nos dice en el versículo 1, lo podemos leer, Oseas 6:1. Venid y volvamos a Yahvé, porque Él ha desgarrado y Él nos curará, Él hirió y Él nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos levantará y vivificaremos delante de Él. Y conoceremos... Viviremos delante de Él. Eso. Y en el 3 nos dice... Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Yahvé como el alba
está fijada su salida y vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. Eso es muy precioso, hermanos. Y entonces ahí está diciéndonos que al tercer día será la resurrección. Entonces ya conocemos, o sea, por medio de estos profetas, vamos conociendo acerca de en qué tiempo va a ser la resurrección. Igualmente, hermanos, o sea, debemos entender que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. O sea que del año 1 al 1000 un día. Del 1001 al 2000, 2 días. Del 2001 en adelante, el tercer día. O sea que debemos entender aún que el Señor resucitó en la madrugada, ¿sí? Del tercer día, o sea, el primer día de la semana, el día domingo. Para nosotros ese nombre, día domingo. En ese tercer día, Él resucitó y resucitó en las horas de la mañana. Entonces, hermanos, nosotros debemos de entender que divida 100 años, divida 100 años en 24 horas y así vaya buscando a ver a qué hora es las horas de las 4, de las 5 de la mañana que empieza a ver la luz, porque dice que estaba un poco oscuro todavía cuando las mujeres fueron al sepulcro. Entonces, mis hermanos, también nosotros entonces podemos ir entendiendo que hay dos tipos de resurrecciones, una física corporal como la que tuvieron estos hombres como Lázaro, como la hija de Jairo y todos ellos, y la resurrección que es para vida eterna. Igualmente, tenemos que mirar, hermanos, de que hay 2 tipos de resurrección. Y ahí en Juan 5 que estábamos leyendo ahora, ¿sí? En Juan 5 dice que, y en Daniel también, si nosotros miramos Daniel primeramente y después Juan 5, nos dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces vemos ya 2 tipos de levantamientos, ¿sí? 2 tipos, o sea, una resurrección, por decirlo así, pero unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces ahí en Juan capítulo 5, en el versículo 28 nos dice la palabra: No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esto nos lo está hablando el Señor Jesucristo. Entonces, en estas resurrecciones nosotros podemos mirar entonces que hay una primera resurrección y hay una segunda resurrección. Entonces, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante nos dice la palabra de Dios: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bueno, mis hermanos, entonces aquí nos está dando algo bien importante para lo que es el arrebatamiento, hermanos. Es algo que nos está diciendo el apóstol Pablo, que nosotros, los que vivimos, no pereceremos a los que durmieron, o sea, a los que murieron en Cristo Jesús. A eso se les llama dormir. O sea que quiere decir que el arrebatamiento, ¿sí?, de las personas que están vivas, ¿sí?,
primero se hace la resurrección de los muertos. Primero empieza por la resurrección de los muertos y después seguimos los que estemos vivos. Dice el Señor, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, esta participación que nosotros tenemos como una herencia de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús resucitó de los muertos, hermanos. Si el Señor Jesús resucitó de los muertos, hemos sido justificados. Si el Señor se levantó de los muertos, resucitó, entonces también nosotros fueron perdonados nuestros pecados. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15, él hace una apologética, o sea, una defensa contra con la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Porque había mucho gnosticismo y se le estaba metiendo a la iglesia diciendo que Cristo no había venido en carne. Y por eso igualmente el apóstol Juan, ellos batallan contra estas doctrinas del gnosticismo, donde dicen que Jesucristo, por decirlo ahora sí, podemos decirlo, Jesucristo era un holograma. Jesucristo era algo espiritual, algún espíritu, pero no era en carne ni hueso. Entonces, por eso no se hablaba de la resurrección. Nosotros vemos cuando en la predicación del apóstol Pablo en Atenas, ¿sí? Allí nos habla que allí habían los estoicos, allí estaban varias corrientes filosóficas, y ellos, los epicúreos, los estoicos, los gnósticos, todos estos hablaban era de una esfera, o sea, como decir, esta esfera material y una esfera espiritual. Entonces se hablaba de que Jesucristo había venido de esa esfera espiritual a esta esfera material, pero él no había participado de carne y de sangre. Por eso es la defensa de la resurrección, y por eso es la defensa del apóstol Juan acerca del gnosticismo. Y dice, y toda persona que no confiesa que Jesucristo viene en carne, este es del anticristo. Él lo dice claramente en Primera de Juan capítulo 4. Habla sobre de que probemos los espíritus y probemos de todas aquellas personas que hablan de Jesucristo, pero ¿en qué forma lo hablan? Igual el apóstol Pablo en Romanos 10 nos habla que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. O sea, es una regla, ¿sí? Es algo bien importante, no solamente de que murió en la cruz y que perdonó nuestros pecados, sino también que resucitó de entre los muertos. Y de esa forma, cuando nosotros lo confesamos, somos salvos, porque hemos creído en Él. Y entonces el caminar en Cristo es de empezar a caminar con sus enseñanzas, con lo que el Señor nos habla. Entonces, allí en Tesalonicenses, mis hermanos, el apóstol Pablo nos está hablando entonces de que en esta resurrección, o sea, hay una primera resurrección y hay una segunda resurrección. Nos lo habla como lo estamos mirando en Juan capítulo 5, en el versículo 28 nos dice: No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces nosotros también lo podemos ver en el libro de Apocalipsis. En este libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, el apóstol Juan está mostrando, ¿sí?, que esta resurrección, él la llama la primera resurrección, ¿sí? Y si nosotros vemos en el versículo 1, pues han cogido a Satanás y lo han metido al abismo, ¿sí? Y han sellado la tapa del abismo. Y entonces dice la palabra de Dios en el versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar,
Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Sí. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Entonces, esto es muy precioso, hermanos, y esta es nuestra esperanza para con el Señor y de caminar en santidad, porque Él nos dice entonces que los muertos, dice aquí, pero los otros muertos no volvieron a vivir. O sea, estaba hablando de lo que nos dice Juan, ¿sí? En Juan 5 nos está diciendo que los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces aquí está diciendo, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieren 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces aquí nosotros, si prestamos mucha atención, hermanos, y usted lo puede corroborar en su Biblia, en su palabra, en el versículo 4 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Recordemos que los 12 apóstoles tienen una facultad de juzgar, porque ellos van a juzgar a las 12 tribus de Israel. También la iglesia va a juzgar al mundo. Recordemos lo que habíamos hablado de 2 Corintios 5, 17 en adelante, donde nos habla que por medio de la predicación del evangelio estábamos haciendo un juicio a aquellos que no creían. Entonces nos dice aquí que se sentaron los que tenían facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni sus manos. Entonces estaba hablando de las almas, ¿sí? Acá estamos hablando de almas que todavía no se ha hecho una resurrección, hermanos. Aquí estamos viendo entonces que una cosa diferente es, hermano, el arrebatamiento, y otra cosa diferente es la resurrección. Y el apóstol Pablo lo hace muy claro ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 en adelante, que lo leímos. Entonces hasta aquí nos está diciendo que los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea que en la venida del Señor Jesús, allí es donde resucitan las almas, y allí es donde ocurre el arrebatamiento. Entonces dice, pero los otros muertos, o sea, estos que nos dice en Juan capítulo 5, que nos dice que unos saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces nos está diciendo que pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumpliese 1000 años. Y dice, esta es la primera resurrección. Entonces nos está diciendo en el versículo 6 de Apocalipsis 20, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Entonces podemos mirar, hermanos, que aquí nos está hablando entonces de una segunda resurrección, pero que es la muerte segunda, ¿sí? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos más adelante, cuando están en el trono blanco, en el versículo 11, nos dice la palabra. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos
grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, queriendo decir, hermano, que los que no fueron inscritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, estos son lanzados al lago de fuego, y esa es la segunda muerte. Entonces, hermanos, podemos ver que en esa resurrección segunda se está haciendo es un juicio ya a los que no estaban inscritos en el libro de la vida, ¿sí? Se les hizo un juicio, y los que están inscritos en el libro de la vida son aquellos que participan de la primera resurrección. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, ellos se explica ella misma la palabra de Dios, sino que es solamente que nosotros podamos entenderlo. En 1 Corintios, entonces, hermano, la palabra de Dios nos está hablando de esta resurrección que yo les digo pues que igualmente está escrito allí sobre la apologética, o sea, la defensa del apóstol Pablo acerca de la resurrección de los muertos. Y entonces la palabra de Dios en el versículo 1 nos dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Mire, hermano, esto es precioso lo que el apóstol Pablo está diciendo, que las Escrituras que hemos visto del Antiguo Pacto, ¿sí? Y entonces el apóstol Pablo está diciendo que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitado el tercer día conforme a las Escrituras. Y nos dice en el versículo 5: y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dice algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. Mira, hermanos, que de nosotros debemos entender esta parte, porque hubo un grupo, aún en el tiempo del Señor Jesús mismo, hubo un grupo de los saduceos que no creían en resurrección ni creían en ángeles. Y el Señor Jesús fue muy contundente en esa enseñanza que le habla a los saduceos, les habla acerca de la resurrección y les habla, dice, pero si Moisés habla que él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Entonces ellos le estaban planteando de una mujer que había muerto y que había pasado por manos de los 7 hermanos. Entonces, en la resurrección, de quien será mujer. Y entonces el Señor le dice: serán como los ángeles, o sea, al servicio de Dios.
en la resurrección nuestra, nosotros estaremos al servicio del Señor. Y Él concluye, como les digo, Él concluye y dice, Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivo. Por eso Moisés dice que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea que en este momento, o sea, los que murieron están durmiendo, sus cuerpos están durmiendo, pero sí están vivos con el Señor. Entonces la palabra de Dios nos dice aquí, en el 13 nos está diciendo que porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, ¿sí? Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos que entre vosotras que no hay resurrección de muertos, entonces pues vana es la predicación y vana es nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Ahí está, es importante esto porque como lo leíamos anteriormente, en Romanos nos dice que Cristo Jesús murió y nos justificó, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, podemos entender claramente que estaríamos todavía entonces en nuestros pecados. Versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces aquí en el versículo 20 nos está diciendo que Cristo Jesús, dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. O sea, para decir que Cristo Jesús es el primero, ¿sí?, en resurrección. Él como el Hijo de Dios, ¿sí?, cuando Él dice que Él toma su vida y Él pone su vida y la vuelve a tomar, ¿sí?, es Dios mismo. Pero entonces aquí ese es el mandamiento que Él recibe del Padre como hombre. Y entonces aquí nos habla aún de que el Padre también le levantó de los muertos y que por medio del Espíritu Santo de Dios, el poder del Espíritu Santo, que ese es el que nos va a resucitar a nosotros de los muertos, así también resucitó a Jesucristo. Entonces es una obra de Dios Padre, es un mandamiento que le dio el Señor el Padre le dio al Señor Jesús, y que es el Espíritu, el poder del Espíritu Santo operando sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en un hombre nuevo, en un cuerpo nuevo, en un cuerpo que ahora más adelante lo miramos, y que es un cuerpo totalmente diferente, donde no está sujeto a la gravedad, donde es un cuerpo que no está sujeto a algo que se le interponga, sea un muro, sea lo que sea, no, y que es un cuerpo que no puede, o sea, los obstáculos no pueden detenerlo a él, ¿sí? Es un cuerpo espiritual, pero no podemos decir que es un espíritu, no, porque Él tiene cuerpo, y Él mismo lo dijo, que tengo carne y tengo huesos, y le dijo a Tomás, mete la mano o el dedo en la llaga, ¿sí? O sea que podíamos ver que entender lo que el Señor estaba diciendo. Entonces nos dice la palabra de Dios que dice, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. O sea que tenemos esa esperanza en Cristo Jesús, tenemos esa promesa de que nuestro cuerpo va a ser
transformado. Y entonces él dice que hay un orden de resurrección, dice, pero cada uno en su debido orden. Entonces dice Cristo, que es el primero, y después dice que las primicias. Entonces, si nosotros miramos en Apocalipsis 14, nosotros vemos sobre los 144,000, y allí estamos viendo que ellos son levantados. Y también podemos ver los dos testigos. En los dos testigos también ellos son levantados, ellos son muertos y son dejados en la plaza, ¿sí? Porque ellos atormentaban a todo el mundo con su predicación. Y entonces podemos ver que estos dos testigos también fueron levantados. Entonces aquí vemos una primicia de resurrección, ¿sí? Y también podemos entonces mirar, después nos dice Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo, o sea, la iglesia de Cristo Jesús, los que son de Cristo en su venida, ¿sí? Muy claro lo está diciendo el orden de resurrección, ¿sí? Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es el que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a él, que lo sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Porque pues se bautizan por los muertos. Este bautismo de los muertos, hermanos, era algo que era una práctica que se estaba haciendo en el tiempo del apóstol Pablo, en el tiempo de la iglesia, lo de los bautismos, y se estaban bautizando por aquellos que habían muerto. En este tiempo hay una secta de los mormones que bautizan también por los muertos, ¿sí? Y porque nosotros peligramos a toda hora, os aseguro, hermanos, por la gloria de que vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso como fieras, contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Entonces aquí el apóstol Pablo va a empezar a explicar acerca del cuerpo del Señor Jesucristo, porque todo esto tiene que ver con el cuerpo del Señor Jesucristo y con su muerte y resurrección, mis hermanos, en la cual nosotros estaremos participando, ¿sí? Versículo 35 está preguntando que ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Versículo 36. Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino mueres antes. Y tenemos una explicación del Señor Jesús donde dice que es necesario que el grano de trigo caiga y muera, que era la tipología de lo que él iba a hacer, ¿sí? De que ese grano de trigo cayera y muriera para que pudiera ser una planta, para que pudiera ser una planta y echar espiga y echar grano y poder llevar muchos hijos a la salvación. Entonces nos dice: y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. La visión, ¿no? Sí. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino
que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra es la de los terrenales. Aquí nos está mostrando entonces el Señor acerca de los tipos de cuerpos. Entonces están los ángeles que tienen un cuerpo celestial y los cuerpos terrenales. Pero entonces ahora nos va a explicar también sobre ese cuerpo en el cual el Señor tuvo. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Mira, hermanos, esto es precioso porque así como el Señor nos toma de lo vil y de lo despreciado del mundo, ¿sí? De lo débil, de lo menospreciado, de lo que no es. Entonces, cuando el Señor nos vivifica, entonces vamos a hacer todo lo contrario a eso. Entonces aquí dice, por ejemplo, se siembra en debilidad, resucitará en poder. O sea, igualmente, de lo débil del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Entonces es la obra de cuando Cristo Jesús viene a nuestras vidas y vivifica nuestro espíritu, la transformación. Asimismo, está hablando acerca de la resurrección de los muertos, ¿sí? De que se siembra en cuerpo animal, o sea, cuerpo natural, resucita en cuerpo espiritual. O sea, el Señor nos toma a nosotros como hombres naturales, como hombre animal, ¿sí? Y nos transforma en hombres espirituales, ¿sí? Y entonces esto es muy precioso porque el Señor hace esa obra en nosotros y entonces así como hace esa obra en nosotros, entonces empieza, por ejemplo, se siembra en corrupción y resucitarán en corrupciones, que somos corruptos, sí, de todo ello, pero el Señor nos transforma en santidad, sí, nos empieza a hacer esa obra poderosa de la santificación y que nosotros caminemos en santidad. Se siembra en cuerpo animal, resucita en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Versículo 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Ahí está. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aquí está entonces el apóstol Pablo diciendo acerca, por ejemplo, del arrebatamiento. O sea, están los muertos en Cristo que resucitarán primero y luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados. Entonces seremos arrebatados. Entonces no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, tanto los muertos en Cristo, así como Cristo. Entonces toma su cuerpo, ¿sí? Toma su alma y toma su espíritu y forma ese ser celestial como Cristo Jesús, ¿sí? Que es del cielo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí vuelve y muestra que todos dos van en contiguo, hermanos. Lo que es la resurrección, ¿sí? De los muertos en Cristo y los que van a ser tomados y que van a ser transformados. O sea, los muertos y los vivos. Siempre va a la par. La palabra de Dios no nos muestra en ningún lugar de que primero sea el arrebatamiento y después la resurrección. No, es contiguo, va
va a la par. Sí, mi hermana, en el versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Aleluya. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Esto fue lo que pasó en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que el cuerpo corruptible, el cuerpo de pecado que llevó Cristo Jesús, se vistió de incorrupción. Y esto mortal, el cuerpo de muerte, se vistió de inmortalidad. No puede volver a morir. Dice, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria, que el Señor venció la muerte y tomó las llaves del Hades y de la muerte. Versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Y si el Señor cumplió la ley completamente, entonces no había nada que lo podía retener. ¿Sí? Versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Padre, te damos gracias, Rey. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor, por esa obra poderosa, Señor, que viniste a hacer, Rey Santo, Señor, para nosotros, Rey. No fue en vano, Rey Santo, Señor, porque muchos hijos, Señor, ya has tomado, Señor. Muchos hijos, Rey Santo, Señor, están, Señor, contigo, Rey, en el paraíso, Señor. Muchos hijos tuyos, Rey Santo, Señor, desde los tiempos de tu venida en adelante, Señor. Y ya estos son los últimos tiempos, Rey Santo, Señor, donde tú cada vez más estás perfeccionando a la iglesia, Señor. Donde cada vez más, Señor, se manifiesta, Señor, tu revelación, Señor, bendito Rey, Señor. Cuando se manifiesta cada vez más, los misterios salen a la luz, Rey Santo, Señor. Gracias. Gracias, Santo Espíritu de Dios, por tu palabra y porque esta palabra nos da confianza, Señor, y nos da seguridad de que tú, Rey Santo, Señor, resucitaste, Señor. Y así como le dijiste a Tomás, bienaventurado aquellos que creen no viendo, Señor, bendito Rey, gracias, porque somos bienaventurados porque creer en ti, Señor, que moriste y resucitaste de los muertos, Señor, bendito Dios, y que muy pronto vendrás por nosotros, Rey. Gracias te damos, Rey Santo, Señor, y que aún si morimos, Señor, esperaremos ese momento de la resurrección. Mientras tanto estaremos contigo, Señor, allí en el paraíso, Señor, aquella promesa que le dijiste, Señor, a ese hombre, Señor, que estaba en la cruz contigo, Señor, que te decía, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y tú le dijiste, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, Señor. Gracias. Gracias, Rey Santo, Señor. Gracias por esa obra poderosa, Señor, aquí en la tierra, y que dejaste unas huellas, dejaste unas pisadas para que nosotros caminemos en ellas, Señor. Y abriste el camino, Señor, bendito Dios, Señor, el camino al Padre, Señor, que aún desde ahora mismo nosotros podemos ir porque tú, Padre, buscas adoradores en espíritu y en verdad, Señor. Señor, gracias. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por el Santo Espíritu de Dios en nuestras vidas, que nos guía, que nos enseña, que nos revela, que nos da el denuedo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.